La astrología. ¿Qué podemos decir de la astrología? Durante mucho tiempo hay gente que ha creído en esto, hay gente que, científicos incluso, que han considerado que eran tonterías. Yo me acuerdo cuando el astrónomo Carl Sagan, hace más de 20 años atrás, desarrolló su libro Cosmos y la serie de televisión que llamó Cosmos, un viaje personal. Era detractor de lo que llamamos astrología y por supuesto de lo que llamamos horóscopos. Su teoría era que no podía ser que la influencia de los astros tuviera capacidad de modificar las costumbres o las formas de pensar de la gente y de actuar de la gente. Para él, por lo menos, ya digo, casi 30 años atrás, consideraba que la única influencia que podría afectar eran las fuerzas gravitatorias. Para eso solamente era la atracción de las masas, y para él una masa más cercana era todas las personas que nos rodean, porque la fuerza gravitatoria depende de la masa del cuerpo en cuestión, pero depende mucho de la distancia. Entonces, si estamos muy cerca, influimos con menor masa, mucho más que una enorme masa de un cuerpo celeste por su distancia que se encuentra de nosotros. Pero mi teoría es que, por lo que vimos en la parte científica, que la influencia no es a través de las fuerzas de gravedad, sino a través del espectro electromagnético, de ondas electromagnéticas, que nos llegan a nosotros principalmente de todas estas estrellas que nos rodean. Esto que vemos aquí es un mapa de lo que sería el cielo que cubre todo el planeta Tierra, abierto, expandido, como un mapa mundi que vemos extendido a la Tierra. Aquí estamos viendo lo que es la esfera celeste vista desde la Tierra hacia el exterior y toda aplanada. Pero aquí están visibles las miles y miles de estrellas que se ven a simple vista, sin necesidad de un telescopio. De todas estas visibles hay algunas que tenían mayor magnitud, o sea que se veían mucho más, y entonces a través de los siglos y los milenios, los científicos, desde la época de Ptolomeo, para poder estudiarlas, analizarlas un poquito mejor, las agruparon y las llamaron constelaciones. Esas grupos de estrellas llamaron constelaciones y las unieron por puntitos y supusieron ver distintos tipos de imágenes en cada uno de esos grupos. Cada uno de estos grupitos que vemos aquí con líneas sería una constelación. Actualmente hay 88 constelaciones definidas por los astrónomos, no astrólogos, astrónomos, o sea, científicos. Todas las vemos aquí ahora mismo, pero hay unas en particular que no sé si se distinguirá bien, pero aquí hay una línea en amarillo que está marcando 12 de esas constelaciones, que son las que están en el plano donde se mueven los planetas. En el sistema solar, dijimos, en paréntesis, nuestro sistema solar, todos los planetas, salvo Plutón creo, se mueven prácticamente en un plano. Van girando alrededor del Sol, pero marcando un plano, definiendo un plano.
si extendemos ese plano al infinito, por lo menos hasta las constelaciones que acabamos de ver, abierto, encontraríamos estas constelaciones que vemos en amarillo aquí. Estas constelaciones son las que le pusieron el nombre porque les pareció ver dibujitos de animales principalmente y lo llamaron zodíaco. Son 12 constelaciones. Y esas 12 constelaciones llamadas zodíaco consideran que de alguna manera están más próximas por la distancia, por estar en el mismo plano donde giran los planetas, consideraron que tenían más influencia, también supongo que para simplificar sus cálculos, que tenían más influencia que el resto sobre el destino de las personas y su influencia hacia las personas. Bueno. Entonces, concretamente, ¿por qué se puede creer en la astrología? El que quiera creer, el que no. Pero sí que es cierto que se ha comprobado que hay una serie muy grande de casualidades, de las características semejantes que hay entre personas nacidas del mismo signo, pero ya hablaremos un poquito más de esto. De momento lo que vamos a decir es que mi interpretación de lo que pueda estar pasando, para darle un viso de realidad a lo que llamamos astrología, es decir, la influencia de los astros, sea planetas como sean estrellas, particularmente el Sol, que está muy cerca. ¿Por qué pueden estar influyéndonos? Nos pueden estar influyendo a nivel energético, a nivel de ondas electromagnéticas que sabemos que tanto el Sol como el resto de las estrellas emiten al universo, al resto del universo. Esto lo hablamos científicamente, repito, que no solo emiten luz y calor, que es lo que sí percibimos a nivel consciente, sino que emiten una serie de ondas electromagnéticas y partículas físicas, que esto no lo mencioné anteriormente, pero por ejemplo hay partículas como los neutrinos. Los neutrinos son una partícula elemental 1.000.000 de veces más pequeña que el electrón, sin carga eléctrica, y que miles de millones de partículas de ese tipo son emitidas, particularmente hablando del Sol, y llegan a la Tierra, atraviesan la Tierra, y por supuesto a nosotros en cada segundo. No estoy hablando de metafísica ahora mismo, yo estoy hablando de física. Estas partículas tan pequeñitas que fueron detectadas hace pocas décadas atrás, atraviesan la Tierra y nuestros cuerpos sin afectarlos en principio. Pero ¿cómo es posible esto? Por eso marqué, cuando hablamos de los átomos, que los átomos son más espacio vacío que sólido. Por lo tanto, no hay problema que nos atraviesen. Tiene lugar para pasar. Esto es lo importante. Pero las ondas electromagnéticas, según mi teoría, es que las que pueden estar afectando a nuestro campo energético. Y ya hablaremos, comentamos, del aura humana que existe cuando hablamos de las efluviografías, con la fotografía Kirlian, que efectivamente hay algún tipo de energías que salen del cuerpo humano y que existen en el cuerpo humano. Entonces, los cuerpos celestes, como los planetas y las estrellas, particularmente para hacer una simplificación, consideramos solamente que son estas las que influyen, y sí que influirían de alguna manera. Por lo tanto, si es así, cómo están posicionadas en el momento de nacimiento, consideran los metafísicos que
y los astrólogos en particular, que esa posición en el momento de nacimiento es la que marca a fuego ciertas tendencias para el futuro de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Porque se supone que antes de nacer el campo energético de la madre está protegiendo al campo energético del bebé a todas las influencias del espectro electromagnético externo. Pero cuando nace, en el momento de nacer, ahí se encuentra bañado ese niño de todos de estas fuerzas externas y lo marcan de por vida. Cosas curiosas de la astronomía. Esto es astronomía, ciencia. El eje de giro de la Tierra, que va de un polo a otro, si está en la Tierra, el eje de giro está desplazado de lo que sería norte-sur y va describiendo un círculo como si fuera un trompo, una peonza, a través de los siglos. Más o menos tarda en dar un giro completo unos casi 26.000 años. Este movimiento del eje terrestre genera un ligero bamboleo en la rotación de la Tierra, haciendo que la constelación que se encuentre detrás del Sol el día del equinoccio de primavera cambie gradualmente a través de los siglos. ¿Esto qué hace? Que, conceptualmente, que la constelación de la que vimos, que llamamos zodíaco, que están en el plano donde se mueven los planetas, la influencia principal vaya cambiando a través de 26.000 dividido 12 signos cada 2.160 años aproximadamente. Iría cambiando. A ese cambio de principal influencia de las estrellas de esa constelación, la llaman eras astrológicas. Esas eras le han dado nombre en función de la constelación que supuestamente influía en esa época. Las últimas eras por las que hemos pasado fueron Tauro, Aries y Piscis, y por la que actualmente estamos transitando, o la que vendrá para algunos ya creen que hemos entrado en la era de Acuario, otros que todavía faltan 100 o 200 años para entrar. Dice que los astrólogos suponen que estas eras imparten un carácter único en los avances políticos, culturales, económicos y técnicos en la historia de la humanidad. Los metafísicos le atribuyen a su vez la capacidad de influir en su espiritualidad de las personas. La era de Acuario. Tanto que se ha hablado de la era de Acuario. ¿De qué se trata? Se cree que la era de Acuario traerá consigo una edad de hermanamiento universal arraigada en la razón. Ojalá. Donde será posible solucionar los problemas sociales de una forma justa y equitativa, y con mayores oportunidades para la mejora intelectual y espiritual, ya que Acuario es un signo de aire, por lo tanto, científico e intelectual. La influencia de Acuario, según dicen, estaría ya empezando a notarse en aspectos como el desarrollo individual, social, cultural, científico y tecnológico, y en la globalización acaecida durante el siglo XX, algunos negativa. La creación, por ejemplo, se evidencia para ellos en la creación de las Naciones Unidas, la caída del muro de Berlín, la unión de países que hasta hace pocas décadas eran enemigos acérrimos, formando la Unión Europea, un hombre de color como presidente de Estados Unidos, bastante curioso, la conciencia ecológica e inclusive Internet seguiría las pautas de la nueva era, permitiendo el alcance libre de información a nivel mundial. Y vamos a ver algunas curiosidades, que esto es un análisis
que he realizado, curioso, simplemente por una curiosidad que a mí me llamó la atención, por eso la pongo aquí. Digo que el universo habla con nosotros con signos y señales cósmicas y la astrología las traduce para que podamos comprenderla. ¿Qué se supone que nos dice el universo? Aquí lo que estoy poniendo es una cuestión de la astronomía, o sea, las eras que hablamos recién, Tauros, Aries, Piscis, y la que empezará, o para algunos ya ha empezado, de Acuario. Considera que Tauro es un signo de tierra, Aries es uno de fuego, Piscis de agua y Acuario de aire. La frase clave, según los astrólogos, para Tauro es yo tengo, Aries yo soy, Piscis yo creo y Acuario yo sé. Y he buscado y he encontrado algunas cosas características en la religión judeocristiana que utilizan la Biblia, el Antiguo Testamento en particular, y he buscado cosas curiosas que se hayan presentado en esas eras, según la Biblia. Y la primera cosa curiosa es que en la era de Tauro sería que nació Adán, o fue creado Adán, perdón, y dice la Biblia que nació del polvo de la tierra, lo cual no tenía mucho sentido, analizado simplemente como algo literal, el polvo de la tierra. Sin embargo, sí que hace una alusión curiosa a la era en la que fue este suceso. Tauro es un elemento de tierra, y algo característico de esa era es que Adán fue creado del polvo de la tierra. Bueno. Luego, la era de Aries, fuego, y algo característico, bastante característico de esa era es Moisés cuando habla con Jehová en el monte Sinaí, y dice que habla con él en una llama de fuego en medio de una zarza. Tampoco tenía mucho sentido que hablara con una llama de fuego, pero la casualidad es que es justo en la era de Aries donde el elemento, según la astrología, es fuego. Por eso digo que hay muchas, en la Biblia, ya veremos un poquito más adelante, hay muchas referencias a cosas astronómicas y astrológicas que hacen referencia a un conocimiento más elevado de lo que estaba sucediendo, yo diría que en el universo. En la era de Piscis, da la casualidad que es la era donde Juan Bautista nos bautizó con agua, y justamente Piscis es un signo de agua. Simplemente una curiosidad, simplemente curiosidad. Por otro lado, también yo puedo percibir aquí algo curioso, a mi entender. La frase clave, yo tengo, yo soy, yo creo y yo sé. A mí, desde mi punto de vista, el universo me está diciendo cómo tengo que evolucionar. Cuando hablamos de la evolución del ser humano en una vida, y luego hablamos de la evolución de la civilización humana, vimos cosas parecidas, que primero es el yo tengo. Cuando somos pequeños o cuando somos salvajes, pienso en mí, en mi ambición. Más adelante, ¿quién soy yo? Tengo noción de algo más, no solo de mis necesidades, sino de quién soy yo. Más adelante, aún en el desarrollo, empieza a pensar un poco en principios, no solo lo material, sino en qué creo yo, en los principios. Y ahora el universo nos estaría diciendo, ahora yo tengo que saber más,
tengo que saber más. Y veremos un poquito más adelante estos conceptos. Y empezaremos por este tema. La materialización de los deseos. ¿Es posible?